Ejercicio B2 del examen de BAU de septiembre del 2015. Enunciado. Dibujar sobre el plano alfa una recta R paralela al segundo bisector que atraviese al primer cuadrante y cuya distancia a la línea de tierra sea la longitud del segmento dado D. Vamos a ver, por hacer un repaso general, hacer una recta del plano del segundo bisector es un ejercicio bastante sencillo. Evidentemente no es el ejercicio que nos han dicho, pero bueno, como introducción os lo digo. Para hacer una recta paralela al segundo bisector, para hacer una recta del segundo bisector, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Los planos bisectores son unos planos que, si estos son los planos de proyección, os los dibujo aquí de manera esquemática, son planos que forman 45 grados con los planos de proyección. Con lo cual, si este es el primer cuadrante, el primer bisector sería un plano así, inclinado 45 grados y que por lo tanto divide el primer y tercer bisector en partes iguales, entre comillas lo de partes iguales, mientras que el segundo bisector sería un plano así, que también pasa por la línea de tierra y que divide al segundo y cuarto bisector, al segundo y cuarto cuadrante en dos partes, entre comillas lo de partes de nuevo, iguales, ¿vale? ¿Cómo trazo yo una recta del primer o del segundo bisector del plano alfa? Bueno, pues si lo pensáis un poco, el vértice del plano es la intersección de este plano con la línea de tierra. Como los planos bisectores pasan por la línea de tierra, este sería uno de los puntos por los que tiene que pasar ese bisector. Esa recta que pertenezca al primer o al segundo bisector. Yo lo voy a hacer con el primero, ¿vale? Y con el segundo sería exactamente igual. Entonces, ¿cómo hago ahora otro punto para hallar la recta de este plano? Repito, no estoy haciendo el ejercicio del enunciado. Ahora después vamos con el ejercicio del enunciado. Estoy haciendo una recta de un plano cualquiera que pertenezca al primer bisector. Al segundo sería exactamente igual, más fácil incluso, ¿vale? Entonces, he dicho, como este es el punto de intersección de la recta de la línea de tierra con el plano, el vértice del plano es el punto de intersección de la línea de tierra con el plano, y los planos bisectores pasan por la línea de tierra, bueno, pues yo tengo que hacer una recta que pase por este punto. Ese punto es un punto en el cual la proyección vertical y la proyección horizontal de un punto coinciden en el mismo punto, es un punto de la línea de tierra. Bueno, pues yo lo que hago es, me hago otra línea cualquiera de este plano, por ejemplo, una línea horizontal, así, y hago la intersección de esta línea con el primer bisector. Para hacer la intersección de esta línea con el primer bisector debéis recordar que lo que hacíamos era hacer la simetría de una de sus proyecciones, es decir, yo lo que hago es copiarme este ángulo con esta distancia con el compás, me copio este ángulo aquí, de manera que este ángulo y este sean iguales, y entonces este es el punto de intersección de esa recta con el primer bisector. La otra proyección de este punto estará aquí abajo. Bueno, pues la recta del plano que va a estar en el primer bisector pasa por el vértice y sería una recta como esta, en la cual esta sería R2, esta sería R1 y esa es una recta del primer bisector. Si os dais cuenta, una de las características que tiene esta recta es que las dos trazas son el mismo punto, en realidad, porque al cortar a la línea de tierra significa que corta a la vez al plano vertical y al plano horizontal de proyección. ¿Cómo se haría esto con el segundo bisector? Bueno, pues con el segundo bisector, si queréis, lo hago rápidamente a partir de la misma recta anterior. En este caso, la recta del plano que es intersección, que está en el segundo bisector, sería de esta recta que yo me he dibujado antes. El punto que a mí me interesa ahora es dónde se cortan las dos proyecciones, y en este caso las dos proyecciones de esta recta se cortan en la parte no visible, sería aquí. En este punto coinciden la proyección vertical y la proyección horizontal de un punto. Bueno, esa es la forma de hacer el punto de intersección de una recta con los planos bisectores, y en este caso las proyecciones de esta recta sería una única proyección, ya que en todos los puntos del segundo bisector las proyecciones horizontales y verticales coinciden, con lo cual esta sería la recta S
recta del plano que además está en el segundo bisector, en este caso. ¿Vale? Bueno, eso es un repaso rápido de lo que son los planos bisectores y ahora vamos con el ejercicio. Bueno, pues vamos a hacer ya directamente el ejercicio que se planteaba en este examen, como digo, de septiembre de 2015. Vamos a ver, nos piden que dibujemos sobre el plano alfa una recta R que sea paralela al segundo bisector, que atraviese el primer cuadrante y cuya distancia de la línea de tierra sea la longitud del segmento dado D. Es un ejercicio que puede parecer un poco complicado a primera vista, pero en realidad es bastante sencillo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar por el final. Vamos a ver. ¿Cuál es la dificultad que tienen los planos bisectores? La dificultad que tienen los planos bisectores es que sus trazas son la misma línea, la línea de tierra. Los planos bisectores cortan a los planos de proyección en la línea de tierra y por lo tanto la traza vertical y la traza horizontal de esos planos bisectores es la misma línea, la línea de tierra. Pero aquí no nos hablan del plano bisector, en realidad lo que nos interesa es un plano paralelo al plano bisector y que esté a esta distancia. ¿Yo puedo dibujar ese plano? Sí, lo puedo dibujar de manera bastante fácil. Fijaos, yo voy a... Este es el enunciado que os dan, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es dibujarme una vista de perfil. Voy a hacerlo con una vista de perfil en la cual lo que hago es lo siguiente. Me dibujo un plano, una recta perpendicular al plano, así, ¿vale? Y si yo me quiero dibujar el segundo bisector, yo lo que tengo que hacer primero es tener claro cuáles van a ser para mí cada uno de los cuadrantes. Yo para mí este va a ser el primer cuadrante, ya sabéis que yo siempre os recomiendo que esto lo hagáis igual. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Así. Con lo cual, el primer bisector es una línea inclinada 45 grados respecto de los planos de proyección. Por cierto, aprovecho para recordar que este sería el plano horizontal de proyección, que yo siempre os lo pongo entre paréntesis para que lo distingáis bien en la vista de perfil, y este sería el plano vertical de proyección. A ver, lo pongo aquí arriba mejor para que no se confunda con el plano alfa. Ahí, ese sería el plano vertical de proyección. Y si queréis también os lo pongo, este de aquí sería la línea de tierra, ese punto. Vale. Si quiero dibujar los planos proyectantes, los planos bisectores, yo lo que tengo que hacer es hacer una línea inclinada a 45 grados, así, y el otro plano bisector es otra línea inclinada a 45 grados, así. En este caso el enunciado me habla del segundo bisector. El segundo bisector es el que pasa por los cuadrantes 2 y 4, con lo cual me olvido de este, ¿vale? Y ahora, en realidad no me hablan del segundo bisector, me hablan de un plano que esté a esta distancia del segundo bisector, con lo cual yo me hago una perpendicular auxiliar a este segundo bisector y sobre esa perpendicular llevo esta distancia. Todo esto en vista de perfil. Llevo esta distancia. Fijaos que yo el plano paralelo al segundo bisector lo puedo hacer por arriba o por abajo. Es decir, yo puedo hacerlo aquí o lo puedo hacer aquí. ¿Cuál de los dos planos es el que me interesa a mí en este caso? Bueno, pues si prestamos atención al enunciado, me lo están diciendo, porque me dicen que tiene que ser, volvemos al enunciado, que tiene que ser paralelo al segundo bisector y atravesar el primer cuadrante. ¿Cuál de estas dos paralelas es la única que atraviesa el primer cuadrante? Esta de aquí. Por lo tanto, esta, si queréis, la dejo aquí a trazos, pero esa no es la que me están pidiendo. Esta línea de aquí no es la que me están pidiendo, con lo cual me quedo solamente con esta. Fijaos, cuando yo he hecho esto, yo aquí ya tengo las trazas de este plano.
que son esa y esta. Esas son las trazas vertical del plano y horizontal del plano. Y estas trazas es muy sencillo pasarlas a las proyecciones en diédrico, porque como esta es la traza vertical y este es un plano, ¿cómo es un plano paralelo a los planos bisectores? Pues además es un plano paralelo a la línea de tierra, porque una de las líneas que contienen los planos bisectores es la línea de tierra, con lo cual es muy fácil para mí hacer por aquí una paralela a la línea de tierra, esta de aquí. Esta va a ser la traza, le pongo nombre, beta sub 2, ahí, y deshaciendo el paso a vista de perfil, es decir, yo ahora este punto lo tengo que girar porque está en el plano horizontal para tenerlo en la parte inferior. Así. Hago de la misma manera beta sub 1, una paralela a la línea de tierra por ahí. ¿Vale? Beta sub 1. Ahí. Y ahora se trata de hacer simplemente la intersección entre dos planos. Este es el plano paralelo a la línea de tierra y paralelo por tanto paralelo al segundo bisector y paralelo por tanto a la línea de tierra en el cual está la recta que me piden, y como es una recta que tiene que ser también del plano alfa, pues ya lo único que me queda es ver dónde se cortan las trazas de estos planos, ver la otra proyección de este punto, es decir, bajar hasta la línea de tierra, y por otro lado hacer lo mismo con el punto donde se cortan las trazas horizontales de estos planos. La recta que me están pidiendo es esta recta de aquí, que de momento os he dibujado solamente en su parte visible, y que si queremos dibujar en su parte no visible, pues lo único que tenía que hacer es alargarla y, eso sí, acordaos de hacerla a trazos. Y ya estaría todo, ¿vale? Fijaos, parece que las proyecciones de esta recta parece que son paralelas entre sí. ¿Tienen que ser paralelas entre sí? Vamos a pensarlo un poco. La característica que tienen los puntos del segundo cuadrante, del segundo bisector, es que su cota y alejamiento son iguales, aunque de signo contrario. ¿Vale? Esa es la propiedad que hemos dicho siempre que tienen. Al hacer una paralela, lo que se mantiene es la diferencia entre la cota y el alejamiento, con lo cual efectivamente estas dos líneas tienen que ser paralelas entre sí. En este caso tienen que ser paralelas entre sí, ¿vale? Bueno, pues ya veis que determinar el plano que está a esta distancia que me decía el enunciado del segundo bisector es muy fácil en una vista de perfil, y luego se trata de pasar esas trazas en vista de perfil a las trazas originales y hacer una intersección entre planos muy sencilla. Espero que así haya quedado este ejercicio más claro.